dólares. Mundo en guerra como elemento fundamental y como primera clave de una jornada que gira alrededor de un barco, el Eisenhower, que va caminando por el Mediterráneo, ya avistado en el Mediterráneo, para intentar reforzar la posición de Estados Unidos. Aquí dos cuestiones clave. ¿Cuál de las dos es la que más está eligiendo Estados Unidos? ¿Para defender a Israel o para defenderse a sí mismo en Oriente Medio? Los analistas dicen la segunda opción prioritaria, sobre todo viendo lo que se vio durante la última semana alrededor de lo que estaba sucediendo en el norte pegado a Israel con distintos ataques en entorno de bases estadounidenses. A partir de ahí, fotografía clara de cómo puede Estados Unidos bajar la tensión. Le habría dicho, como le decíamos antes a Netanyahu, que día a día, que vayan viendo que no escala, que no escale, en una fotografía donde ya ha escalado hacia Turquía. Erdogan ya la lió en esa manifestación dialécticamente, ya la había dicho a Netanyahu durante la semana, vuelve a la cordura, y donde el movimiento de escalada con un país OTAN empieza a moverse. Hoy Stoltenberg habla en unas horas en una cumbre nórdica. En ese entorno de la cumbre nórdica va a haber preguntas alrededor de cómo un país OTAN, Turquía, empieza a hacer un movimiento alrededor de posicionarse contra Israel en la actitud, en la respuesta que está teniendo en Gaza. El resto está diciendo alto el fuego. Turquía ha dicho que se ha perdido completamente el norte, la cordura, en el entorno de lo que se está viendo en Gaza. A partir de ahí, JP Morgan informa este fin de semana, la economía de Israel se reducirá un 11% a medida que se intensifique la guerra con Hamás, poniendo a la economía de Israel ante una tesitura clave, la de pedir dinero. ¿Se acuerdan, no? Cualquier problema, y este no es como cualquier problema, pedir dinero, gasto público, pedir dinero, gasto público, pedir dinero, gasto público. Y si a eso se le une que todo el mundo entra en un entorno de mundo en guerra, ¿qué sucede en tiempos de guerra? Guerra es igual a inflación, guerra es igual a inflación, guerra es igual a inflación. Por lo que los bancos centrales, Bukchik, vamos a ver el miércoles Powell, que nos están diciendo ya no hay más movimiento de subida porque el 10 años, porque tienen en el corto plazo la fotografía clave de cómo poder gestionar un mundo que va caminando hacia ser inflacionario otra vez. Luego verán un gráfico en el que se desmonta que de verdad nuestros padres y abuelos pagaran mucho más en esfuerzo presupuestario familiar por sus viviendas, que es el elemento clave que ahora mismo mueve a que tiene que haber un evento inmobiliario o esto no se sostiene. No se pueden pagar los mismos tipos de interés con un precio muy arriba después de una década de tipos abajo. Lo verán ahora en gráficos. En ese entorno, más deuda, más deuda, más deuda, más deuda, más deuda, más deuda. Y no solo en Israel, sino en el conjunto del mundo que ha elegido tanques en lugar de mantequilla. Y a la hora de elegir tanques o mantequilla, quiero 20 tanques en lugar de 20 mantequillas. No 5-5, no 6-5, no 7-5, 20-0. Ojo a la fotografía de Irán. Turquía e Irán, Turquía e Irán, Turquía e Irán. Erdogan y Raisi. Erdogan diciéndole el fin de semana, estás perdiendo la cordura. Vuelve al sentido común y diciendo que lo que está sucediendo en Gaza es desproporcionado y puede generar un problema en Oriente Medio con entrada en el Mediterráneo. No olviden la salida al Mediterráneo que tiene Israel, con ese Eisenhower que ahora mismo ya está avistado en el Mediterráneo, navegando para intentar proteger tanto a Estados Unidos como a Israel. Y en ese entorno dice Ebrahim Raisi que las líneas rojas se van cruzando. Israel habría cruzado líneas rojas que podrían obligar a cualquiera a tomar medidas de manera inmediata, ha dicho durante el fin de semana. Y añade, no seguiremos, Irán no seguirá las advertencias de Estados Unidos sobre interferir o no en el conflicto palestino-israelí. De tal manera que Irán, que el mercado entiende que no va a pasar de lo dialéctico, por eso el mercado sube hoy un 0,50 en futuros a la espera de la FED, por eso el mercado ve un movimiento del oro hacia arriba, por encima ya, conseguido por encima de los $2.000, pero no caminando ese oro al 2100, sino
de manera primer paso vamos al entorno de los 2000, ha pensado el inversor. Por eso el petróleo ve un movimiento de bajada, porque aunque siguen las hostilidades, sigue la guerra, sigue el entorno bélico, el estrecho de Hormuz está abierto. Porque el mercado entiende que esto que ven aquí, de Ebrahim Raisi, estas líneas rojas, estas advertencias no escuchadas por parte de Irán, solo conllevan un movimiento habitual en Oriente Medio, entiende el mercado, en el que no va a más. Eso es lo que entiende el mercado, que no hay escalada, sino que hay profundización del conflicto entre Israel y Hamás. Pero que ahora mismo ni estas palabras alteran el ánimo de un inversor que entiende que no va a haber escalada ahora mismo, que tiene que pasar algo más para que haya una escalada. El portaaviones Eisenhower ya es protagonista. Aquí tienen que poner en perspectiva que ya hay 2 portaaviones estadounidenses, pero que hay 6 chinos. 2, 6. 2, 6. En este entorno, la fotografía es clave alrededor de que las fuerzas también se están midiendo entre las 2 principales potencias del mundo. Porque China, que ha hablado alrededor del conflicto del Oriente Medio pidiendo el alto al fuego, alto al fuego, alto al fuego, tiene también una fotografía clara alrededor de cómo en este entorno puede seguir observando el movimiento de la primera potencia del mundo frente al ascenso de ella como segunda potencia del mundo hacia la primera, ya sea vía económica, ya sea vía geopolítica. ¿Cuál es el movimiento más claro durante el fin de semana en la relación de las 2, de China y de Estados Unidos? Un movimiento de distintos analistas que apuntan que el mundo de la geoeconomía, ha terminado y que hemos vuelto a 1988, por no acercarnos al 90, al 88, en el que el mundo de la geopolítica era el elemento fundamental con una clave de fondo que los analistas posicionan durante todo el fin de semana y en este inicio de semana. Los estados-nación, que habían pasado a una segunda fase, mucho más supranacionales, con ese orden mundial dominado por élites, con esas entidades supranacionales, tanto internacionales como nacionales, tanto la FED, no elegida pero gobernando, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, dando paso a un nuevo mundo que nos devuelve al siglo XX y que deja a un lado todas esas instituciones supranacionales. Ya han visto cómo la ONU, como un azucarillo, se va deshaciendo en la toma de decisión frente a al movimiento bilateral entre países. De tal manera que la geoeconomía, que todo lo arreglaba, vamos a llegar a un acuerdo con este y se calla, ahora ya no sirve en este entorno. De tal manera que el fin de semana, diferentes artículos en Washington Post, en Wall Street Journal, nos ponían en la fotografía de que ahora la geoeconomía deja paso a la geopolítica, lo cual no es una buena noticia para Estados Unidos en ese intento de frenar a China en el sorpaso. Y es una buena noticia para China en el intento del sorpaso, porque el último sorpaso que se vivió vino en el momento en el que los estados-nación eran el elemento fundamental de la geopolítica internacional. Primera Guerra Mundial, Reino Unido, Estados Unidos, Reino Unido. De tal manera que China sigue mirando en el horizonte, Eisenhower hacia el Mediterráneo, 6 portaaviones suyos en el Mediterráneo, 2 de Estados Unidos, vamos a medir fuerzas. Pero sin necesidad de lanzar nada. Simplemente viendo cómo el movimiento de Estados-nación ha vuelto a la historia. Cuando se pensaba que había acabado para siempre y que unas élites que gobernaban por todos gestionaban mejor para que no hubiera un mundo en guerra. Acaba de volver. Es el retorno de la historia, que decía Robert Kagan, a un entorno en el que los estados-nación vuelven a sustituir a esas entidades supranacionales. Rusia, ONU, Israel, ONU, da igual el mando que sea. Lo importante es, no termino de entender vuestro papel en un asunto bilateral en el que no estáis tomando la posición que yo quiero. De tal manera que entidad supranacional, fuera. Luego entraremos en entornos FED, porque es el otro elemento que había conseguido sustituir la voluntad popular. Entornos de bancos centrales
que decidían como han decidido en el último año y medio y que el mundo les ha cambiado. La otra parte fundamental viene alrededor de ese avispero que se va creando también en el entorno de activos que se van tomando con diferentes motivos sin que sean tuyos. Bruselas indicando que va a tomar activos congelados rusos para utilizarlos en la reconstrucción de Ucrania. Contesta Rusia, amenaza con confiscar activos europeos y Bruselas asigna los fondos rusos a Ucrania. Pero hoy está Stoltenberg con los países nórdicos en una cumbre, pero aquí nos aparece el mundo antiguo, que todavía es muy reciente, porque acabamos hace un año y medio de empezar a darle el primer zarandeo con la guerra de Ucrania. Rutte, ex primer ministro holandés, se ha postulado en las últimas horas para la OTAN. Paremos ahí. Se ha postulado para la OTAN en un entorno en el que cree que es el momento de un cambio. Pero fíjense cómo se mueven las sillas. Solo falta que Rutte acabe en la OTAN, Stoltenberg se vaya a otra institución supranacional, von der Leyen la cambien por... Y ahí van moviendo sillas. Lo que comentábamos antes, que Washington Post, Wall Street Journal el fin de semana hablaban de la importancia o del retorno de la historia en el entorno de Estados-nación frente a supranacionales, pero intentando todavía una parte de la política, de la geopolítica, buscar retomar todas esas instituciones supranacionales. Aún así, le pone una coma a Rutte en su declaración de ayer y dice, pero prefiero que lidere una mujer. Stoltenberg, Fondo Monetario Internacional, si se mueve von der Leyen a la OTAN, siempre queda la opción de presidir la Unión Europea. Es un ramillete, es una terna. Se divide en el mundo, se lo cambian, se lo gestionan. Puertas giratorias, cambio de sillones, pónganle el adjetivo que quieran. Es la desvergüenza de Occidente en un mundo en el que ahora tienen guerra y ellos simplemente están pensando en cambiarse sillones porque se han aburrido. Y ahora prefieren Rutte, antes que volver a donde estaba, oye, pues esto de la OTAN, pues no está tan mal. Una desvergüenza occidental. Alrededor de cómo una serie de élites, en este caso los Stoltenberg, von der Leyen, Rutte, en un entorno en el que buscan el cambio de silla. Que no han hecho bastante ya en el último año y medio, 2 años, 3 años, sino que buscan el cambio de silla. Y Rutte dice, con un mensaje a von der Leyen, bueno, yo prefiero que lidere una mujer en este mundo woke en el que vivimos ahora, en el que tú vas a una oferta de trabajo, estás tú y una mujer y dices, cógela a ella. ¿Para qué voy a ir yo? Si yo soy chico. Que vaya ella, que es chica. El mundo woke en el que nos ha tocado vivir. Se postula, pero no se quiere postular, no vaya a ser que entiendan que es un poco trepilla y que busca el puesto de trabajo, ahora que ya no está en Holanda, ahora que ya no tiene ese poder de decisión, ahora que ya no tiene esa fuerza, oiga, pues mejor usted, que mira, si es que yo creo que von der Leyen lo puede hacer muy bien, que esté, es decir, parece que le dé el beneplácito. Lo que está intentando es, vete tú a la OTAN, que así me pongo yo en tu sitio. En ese entorno en el que nos movemos entre élites, entre cayetanos europeos. Vamos a dividirnos. Tú te coges esto, que tiene un buen sueldecito, yo allí, oye, que también tiene un buen sueldecito. Es la vergüenza occidental. La vergüenza occidental de un mundo que no saben que ha cambiado y que ellos siguen en el mundo antiguo. De verdad que es muy poco antiguo. Vamos a la siguiente diapositiva.